canto el poder de Dios, del Creador Jesús. Habló con su potente voz y apareció la luz. Yo canto el poder de aquel que en alto puso el sol, en la pradera el clavel, en playa el caracol. Yo canto la bondad de quien los árboles plantó. El mar mantiene en su nivel, los pájaros creó. La maravilla de su amor la observo por doquier. Ya mire al cielo en su esplendor, oh, al oscurecer. Tus glorias proclamadas son por cuanto aquí se ve. La flor, el viento y el gorrión, la risa del bebé. Bien sé que en tu presencia estoy, que tú conmigo vas. Y si al confín del mundo voy, tu Dios allí estás. Qué reconfortante saber que el Señor tiene poder y Él con su poder hizo los cielos y la tierra y con su poder desea recrearnos nuevamente, desea que podamos, ¿qué? Nacer de nuevo. Esta es una palabra que hemos estado hablando, casi podríamos hablar de este año, ¿no? De lo que el Señor desea hacer en nuestra vida, que es que nosotros nazcamos, ¿qué? De nuevo, que también era otra palabra que era, ¿qué? La regeneración. Bueno, el salmo que hoy tenemos para meditar es el Salmo 19, un salmo muy conocido que habla de la creación de Dios precisamente. Entonces vamos a leer los primeros 6 versículos, que es una alabanza continua al Creador, y vamos a leerlo. Dice desde el verso 1. Los cielos proclaman la gloria de Dios y la expansión anuncia la obra de sus manos. Un día transmite el mensaje al otro día, y una noche a la otra noche revela sabiduría. No hay mensaje, no hay palabras, no se oye su voz, mas por toda la tierra salió su voz, hasta los confines del mundo sus palabras. En ellos puso una tienda para el sol, y éste, como un esposo que sale de su alcoba, se regocija cual hombre fuerte al correr su carrera. De un extremo de los cielos es su salida, y su curso hasta el otro extremo de ellos, y nada hay que se esconda de su calor. Bueno, aplicaciones espirituales, pero también alabanzas hay en este salmo. Y lo que me llama la atención es acerca de este salmo que habla del diseño que Dios hizo en esta tierra, un diseño de una tierra plana. Porque dice acá que en ellos, los cielos, refiriéndose a los cielos, puso una tienda para el sol. El sol está cubierto por una tienda, está cubierto por una cúpula. Es el sol que está dentro de la cúpula. En esta sola frase podemos ver que no existe tal cosa como una bola llena de fuego a 150 millones de kilómetros de la Tierra. Es falso, porque el sol está dentro de esta tienda. Así lo diseñó el Señor. Y acá, de una forma literal, está diciendo que el sol tiene un recorrido. ¿Sí? Lo compara, dice acá, como un esposo que sale de su alcoba y tiene un recorrido que hacer todo el tiempo. Y dice acá que es desde un extremo de los cielos es su salida. O sea, Él es el que se mueve, no la tierra. Y su curso hasta el otro extremo de ellos. Todos los días vemos eso. Y nada hay que se esconda de su calor. Entonces,
bueno, quería hacer mención de esa parte que corrobora el diseño original de Dios, la tierra plana, tal como Dios lo creó, nuestro Señor. A mí me llama la atención cuando dice esa parte que está leyendo Tommy, puso una tienda para el sol y como un esposo que sale de su alcoba. Y me llama la atención porque también el sol es un paralelo, es una simbología de Jesucristo, ¿no? El sol de justicia. Y entonces es maravilloso ver cómo así el sol viene siendo un elemento importante para la tierra, está dentro de la tierra, no como estaba hablando Tommy, que estaba por fuera, como nos han enseñado. Eso es lo que debe ser Cristo en nuestra vida, vivir dentro de nosotros. ¿Para qué? Para que sea Jesús reinando en nuestra vida y sea Jesús que empiece a modificar y cambiar nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestras imaginaciones, que ahí es donde tiene el nacedero, digamos el nacedero, el enemigo en el cual ha podido trabajar con nosotros muchas veces y quizás hemos caído derrotados, pero cuando Jesús es el que empieza a habitar a través de su Espíritu Santo en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestro ser, pues realmente sucede cosas maravillosas en nuestra vida. El calor, empezamos a revivir realmente. Que Satanás usurpó ese lugar o usurpó ese simbolismo del sol que es Cristo, y él mismo, como quiere ser igual a Dios, a Jesús, se personifica como el sol y enseñó a muchas culturas paganas a adorar el sol. Y en ese falso sistema solar que nos enseñaron, Satanás se pone como centro. ¿Notan? Ya saca el sol de la cúpula y lo pone como centro de ese sistema solar engañoso que él inventó, donde todos los planetas giran alrededor de él. O sea, como que todo, él quiere que todo gire alrededor de él. Es egocentrismo o heliocentrismo, como lo llaman hoy día. Bueno, eso quería hacer mención. Bueno, para continuar, dice como un esposo que sale de su alcoba, y me encanta cuando dice, se regocija cual hombre fuerte al correr su carrera. De un extremo de los cielos es su salida y su curso hasta el otro extremo de ellos, y nada hay que se esconda de su calor. ¿Y quién puede esconderse de Jesucristo? Y sabe que esto en el ámbito espiritual es algo muy profundo, porque esto es como una enseñanza diciéndonos, nosotros quizás nos podemos engañar y podemos engañar a otros, pero no podemos engañar a Jesús, porque nada hay que podamos esconder de Él. Entonces es maravilloso cómo esta parte espiritual es lo que el Señor nos está hablando de nosotros. ¿Cuánto más necesitamos pasar tiempo a los pies de nuestro Maestro para que sea Él el que nos enseñe, digamos, nuestra condición, nuestro defecto de carácter, nuestras ataduras, de dónde procede, de dónde viene? Y quizás durante esa conversación con Cristo iremos a excusarnos porque somos expertos en excusarnos y en razonar. Pero también es maravilloso ver que en ese razonamiento, con un corazón humilde, contrito con Él, podamos poder hablar, podamos poder dejar que el Señor nos enseñe y nos muestre realmente de dónde procede ese problema que quizás solo tú sabes y yo sé que no hemos podido solucionar. Bueno, si nadie más va, entonces vamos a continuar alabando el nombre del Señor con el himno Fija tus ojos en Cristo.
es fijar nuestros ojos en Cristo. De esa manera pueden suceder cosas maravillosas en nuestra vida. Y pues tenemos la costumbre, ¿no?, de a veces mirarnos más a nosotros mismos, de la imposibilidad humana, que realmente mirar a nuestro Creador, su poder y su grandeza en nuestra vida. Bueno, antes de continuar, porque no hemos saludado a la hermana Lucy que se conectó, bienvenida, Dios la bendiga y feliz sábado, para continuar. Ay, gracias, Elcira, amén. Gracias. Sí, gracias a Dios que nos concede este privilegio nuevamente de poder reunirnos todos, de poder en este día sábado, delicia santo glorioso de Jehová, aprender de esas lecciones tan hermosas que el Señor Jesús nos está enseñando a través de la verdad os hará libre. Entonces, pues estoy feliz, gracias a Dios. Y buenos días para los de YouTube también. Qué alegría escucharla también, alegre, hermana. Eso lo ayuda a uno a reconfortar también, a calentarnos. Necesitamos calentarnos unos con los otros. Amén, sí señora, así es. Ánimo, nos toca porque la lucha es dura, pero bueno, de la mano con Jesús. Todo es posible. Amén, así es, sí. Amén. Es que yo quería comentar una cosita, hermanos, que resulta que cuando estaba el Ciro hablando sobre el anterior pedacito del Salmo 18, y estaba comentando de que no hay nada que se le pueda ocultar al Señor Jesús, ¿no? Nosotros a veces nos podemos engañar a nosotros mismos y también hay cosas que no son ocultas de la condición de uno, pero hay cosas que también hay engaño en uno, ¿no? Entonces a mí me hizo acordar fue de Lucas. En Lucas 4 dice, también les digo, ¿acaso se trae la luz para ponerla debajo del almud o debajo de la cama? No es para ponerla en el candelero, porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a la luz. Entonces eso me hace recordar que el Señor es luz, ¿no? Y precisamente cuando llega a la vida es para alumbrar y mostrar todas aquellas cosas que han sido ocultas o también que hemos ocultado. Entonces, no hay nada que se esconda cuando Él lo alumbra la vida de uno, no hay nada que se le pueda esconder a Él. Yo quisiera solo agregar algo que me llamó la atención de precisamente esta última frase, es que es muy importante, que dice, nada hay que se esconda de su calor. Y maravillosamente cuando el Señor habla en Apocalipsis de la Odisea, Él dice que ojalá fuéramos fríos o calientes, ¿no? Porque es que cuando Él llega a nuestra vida quizás está fría. ¿Me hago entender? Porque nosotros no conocemos al Señor, nosotros no conocemos el Evangelio. Nosotros desde que nacimos, prácticamente nacimos enemistados con el Señor. Entonces, el Señor necesita como ese sol de justicia calentarnos. Pero el problema para la Odisea es que cuando hemos llegado al Evangelio, nos hemos vuelto tibios, que ni fríos ni calientes. Y entonces esa tibieza es cuando creemos engañar al Señor y nos estamos engañando a nosotros mismos cuando escondemos realmente lo que somos, nuestra condición. Y es ahí donde el Señor dice que nos vomitará de su boca, porque cuando nosotros no somos transparentes con el Señor, pues es muy difícil que el Señor, casi imposible, llamémoslo así, que el Señor pueda trabajar en nuestra vida. ¿Por qué? Porque yo no le estoy abriendo la puerta a Él, pero sí se la estoy abriendo al enemigo. Y ahí es donde Él empieza a trabajar en mi vida en lo secreto, en lo oculto, y me va engañando con que yo estoy bien con el Señor. Gracias. Seguir con los siguientes versículos. Dice, versículo 7, la ley del Señor es perfecta, que restaura el alma. El testimonio del Señor es seguro, que hace sabio al sencillo. Los preceptos del Señor son rectos, que alegran el corazón. El mandamiento del Señor es puro, que alumbra los ojos. Bueno, aquí ya se empieza a dividir la ley en sus partes como testimonios.
También está los preceptos. Los testimonios son lo que el Señor ha dejado como testigo, como testimonio. Por ejemplo, cuando Él dice, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra. O sea, Él dio testimonio del Shabbat. Esos son los testimonios. Los preceptos, aquellos que el Señor le da individualmente a cada uno las instrucciones. Como por ejemplo cuando le dijo a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela. Eso era algo solo para Abraham, para nadie más sino para Abraham. Y el mandamiento, o los mandamientos que pues ya conocemos algunos, ¿no? No matarás, no cometerás adulterio. Me llama la atención que es que la ley del Señor es perfecta y que también la ley restaura el alma, porque Cristo es la encarnación de la ley y Él es quien nos restaura para llegar a poder cumplir esa ley. Bueno, voy a partir de lo que Tommy está diciendo y así que le voy a preguntar para que podamos contestar todos. Entonces, ¿el testimonio es qué, Tommy? ¿El ejemplo que dice cuál es? Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, en el 7º descansó. Es algo que el Señor testifica. Testifica. Entonces, lo curioso es que dice, el testimonio del Señor es seguro, que hace sabio al sencillo. Fíjese que el Señor no está poniendo las cosas por al azar. Entonces mi pregunta va, ¿por qué el testimonio hace sabio al sencillo? ¿Qué es lo que el Señor está queriendo decir ahí? ¿Qué se refiere cuando el Señor habla sencillo? Como un niño, tal vez, con una actitud de humildad, de sencillez, de honestidad, tal vez por ahí. Y cuando no está el yo. Entonces, ¿por qué el testimonio hace sabio a esa persona? Si estamos hablando de un niño, a alguien humilde, ¿cierto? Porque lo hace sabio. Creo que es porque va a entender, va a recibir la luz de ese testimonio, lo va a entender. Cosa que alguien con otra actitud no lo entiende. Hubo alguien en la iglesia de Palermo que a mí siempre se me grabó eso. Un maestro de escuela sabática decía, el inteligente aprende de sus errores, pero el sabio aprende de los errores de los demás. El sabio no necesita caer para aprender. El sabio, con su humildad, sometido a Cristo con la sencillez, le cree como un niño, le cree a su padre. Y cree cuando el Señor le dice, no te desvíes ni a la derecha ni a la izquierda. Y cuando tú escuchas la voz de Dios y le crees, hay poder en tu vida y no necesitas caer. ¿Ves caer a otras personas? Y tú aprendes inclusive de las caídas de las otras personas, porque el Padre, a través de su Espíritu Santo, con el Señor Jesucristo, te está enseñando, inclusive sin haber caído, cómo ayudar a ese hermano o a esa persona que cayó. Por eso los testimonios, las evidencias que el Señor ha dejado en la creación y muchas evidencias que ha dejado el Señor en cada cosa de todo lo que ha creado, ¿cierto? Hace ser sabio a una persona sencilla. Ahora vamos a lo segundo. Los preceptos del Señor son rectos, que alegran el corazón. Tommy, ¿tú hablabas de qué preceptos? Son los que el Señor le da individualmente a cada persona, que solamente esa persona puede cumplir. Por ejemplo, cuando Dios le dijo a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela y haré de ti una gran nación, una instrucción para él. Ok, podemos estar hablando de una misión. Claro. Yo creo que hay una misión como iglesia, pero hay una misión individual. Y yo sé que el Señor dijo, id y hacer discípulos. Pero en medio de eso, el Señor a cada uno nos llamó, así como los dedos de la mano, cada dedo funciona. Y un dedo se lastima, se lastimó la mano. Entonces, a cada uno, de acuerdo con nuestra comunión con el Señor, con nuestra relación con Él, pues nosotros iremos sabiendo para qué fuimos llamados dentro de todo este cuerpo de Cristo.
Si fuimos deditos, fuimos manos, fuimos ojos, fuimos nariz, fuimos boca, ¿qué soy? Y cada uno de nosotros debemos estar en esa, digamos, cuestionándonos con el Señor, preguntándole al Señor para qué nos llamó, para qué soy buena, porque Él fue el que nos hizo. Y nosotros tenemos talentos y dones que el Señor los tiene, los dejó para nosotros, pero como no han podido salir a flote porque nosotros no le hemos preguntado cuál es nuestra misión individual. Ahora, el mandamiento del Señor es puro, que alumbra los ojos. Hablemos del mandamiento, Tony. Bueno, estas ya son instrucciones universales. No matarás, por ejemplo. Es para todo el mundo, es universal, es una base. Esos serían los mandamientos. Instrucciones generales. Ok, pero me voy a devolver un poquito. Cuando hay una misión, muchas veces he escuchado y yo hablaba así. Yo no entendí y no entiendo para qué el Señor, o sea, ¿cómo me va a usar el Señor? ¿Qué voy a hacer yo? Y entonces a veces el enemigo lo hace sentir a uno, no, usted que no sirve para nada, o sea, usted, no, eso es mentira. Es preguntarle al Señor y durante ese proceso que tú estás en esa revisión con el Señor, preguntándole cuál es tu misión a la cual el Señor te ha llamado, o sea, aparte de ir a ser discípulos, sí, pero voy a ponerte un ejemplo. Algunos cuando vean a ser discípulos, uno lo hace llevando alimentos a los pobres, otros escuchando a los desvalidos, otros, hay tanto ministerio al que el Señor necesita como poder alcanzar almas, ¿hago entender? Pero sí hay muchos y todos tenemos un talento y una misión. Y mientras eso pasa, a veces nos pasa el tiempo y nosotros no sabemos ni siquiera para qué el Señor nos llamó. Entonces uno dice, no, pero ya cuánto tiempo y nada. Pero en ese tiempo muchas veces el Señor nos está preparando para entregarnos la misión. Y voy a poner un ejemplo de trabajo del mundo. Yo recuerdo que cuando yo trabajaba en la construcción, a mí siempre me tocó los proyectos más duros. Y yo le decía al Señor que por qué. Yo veía que otros iban en lancha, que por qué, o sea, uno siempre sí. Y siempre me tocaba tan duro. El trabajo ese me lo tenía que llevar hasta la casa. O sea, yo casi no tenía ni vida. Realmente era el trabajo. Pero pasó el tiempo y el Señor me llama a un proyecto dentro de la iglesia. Y cuando me llama dentro del proyecto de la iglesia pude entender por qué me había tocado tan duro, por qué tuve que pasar casi por todos los puestos y poder aprender qué no se debe hacer. Para que cuando el Señor me entregara este proyecto donde yo iba a desempeñar todos esos papeles que quizás los desempeñé en su momento. Entonces, pero yo no comprendía en todo ese tiempo, lo único que yo entendía era que era muy duro. Y a veces yo le decía, tráteme con cariño. Y resulta que ese era el cariño, porque el Señor tiene una obra para ti, como también la tiene para mí. Pero es necesario en ese proceso pasar cosas duras, difíciles, dolorosas. Y no esperemos que el Señor te vaya a entregar, oye, te voy a dar esta misión. No, es como el que está entrenando para un campeonato. Ese se entrena, se abstiene de todo. Eso mismo es lo que hace el Señor en nuestra vida cuando te va a entregar y tú le preguntas cuál es tu misión en esta vida. Ahorita sí, el mandamiento es, como hablaba Tommy, los mandamientos, no robarás, no matarás. Entonces dice, el mandamiento del Señor es puro, que alumbra los ojos. ¿Por qué creen ustedes que alumbra los ojos el mandamiento, los mandamientos de Dios? Puedo reconocer mi estado, mi problema, mi enfermedad. La ceguedad, ¿no? Él la quita cuando nos alumbra los ojos. Alumbra, porque nos muestra nuestra condición y que sabe que es lo más importante, que nos muestra que nosotros no somos unas islas independientes, que lo que yo hago va a repercutir entre lo que esté en mi entorno, mi familia, mis amigos, mi lugar de trabajo, todo.
Y eso me muestra dónde está mi corazón, si en el mundo o en Dios. Y si el primer lugar lo tiene Dios, pues se cumplirán los primeros 4 mandamientos. Y vendrá como consecuencia de que amaré a mi prójimo como a mí mismo. Y por esa razón no voy a codiciar la mujer de mi prójimo. Por esa razón no voy a robar, no voy a matar, no voy a fornicar. Porque aunque no conozco la otra persona, le estoy haciendo daño, llamémoslo así, cuando estoy adulterando o estoy fornicando. Ahí es donde todo se amplía y puedo entender de que cuando Dios creó todo engranado, y ese engranaje, cualquier ruedita que se desajusta todo. Y entonces ahí es donde le alumbra a uno a tal manera de que uno dice, Dios mío, mira mi condición, cuánto daño he causado, una palabra áspera, porque yo la he tenido, ¿quién no la ha tenido a veces? Quizás estamos frustrados, chasqueados, molestos, quizás a veces no soportamos que también nos traten mal, porque hay muchas cosas en nosotros, orgullos, egos, vanidades, de todo, que uno, pues, o sea, el principio del ser humano, donde ese mandamiento que es la ley viviente, que es Cristo, no vive en mí, pues la reacción misma es defensa, sobrevivencia en este mundo. Y a veces, muchas veces, pego antes de que me peguen, ataco antes de que me ataquen, y de esa manera estoy generando un mecanismo de protección y diciéndole, cuidado, se me acerca, me hace daño porque yo voy pegando. Y esa es la manera en la que nosotros actuamos a veces. Pero esos mandamientos nos van mostrando a nosotros qué está pasando, porque los mandamientos realmente son muy profundos. Y el Señor, cuando tú pasas tiempo con Él a los pies de Cristo, te va mostrando de pronto el robar, de la profundidad del por qué usted roba o por qué usted miente. ¿De dónde viene eso? Porque no es solamente dejar de mentir, no, el Señor te muestra de dónde viene esto. Gracias. Vamos a continuar alabando el nombre del Señor con el himno Yo quisiera andar con Cristo. Yo quisiera andar con Cristo sobre el mar de Galilea, a su lado ir por Judea, ayudarlo en su gran misión. Con Cristo estar, con Cristo andar, poder sentir esa emoción, ese Señor que un día estaré muy junto a ti, Jesús, en tu hogar. Yo quisiera andar con Cristo, ver sus manos sanadoras, escucharlo siempre hablando del divino y celestial amor. Con Cristo estar, con Cristo andar, poder sentir esa emoción, ese Señor que un día estaré muy junto a ti, Jesús, en tu hogar. Yo quisiera estar con Cristo en el cielo con el Padre, que me lleve cuando
Dice, el temor del Señor es limpio, que permanece para siempre. Los juicios del Señor son verdaderos, todos ellos justos. Deseables más que el oro, sí, más que mucho oro fino, más dulces que la miel y que el destilar del panal. Además, tu siervo es amonestado por ellos, en guardarlos hay gran recompensa. Y este es la otra división de la ley de Dios, que son los juicios, que normalmente los vemos como algo, bueno, no tan ameno o tan alegre, ¿no? Pero es curioso que siempre que hablan de los juicios del Señor, siempre que David habla de los juicios del Señor y que él vivió un juicio de él los describe como algo muy deseable, mira. Dice más que el oro. Él lo describe como dulce. Es una descripción que de pronto para nosotros nos parece extraña. Él le gustaba ser amonestado por ellos, mire. Tu siervo es amonestado por ellos, por los juicios del Señor. Que David entendía que en los juicios de Jehová hay misericordia y hay amor. Y aunque nosotros nos merecemos ciertas cosas que no, bueno, nosotros merecemos la muerte, empezando por ahí. Y solo que por la infinita misericordia del Señor no hemos sido destruidos y Él no nos quiere destruir. Pero somos conscientes de que a veces debemos sufrir ciertas consecuencias por causa de nuestros errores. El Señor permite esos juicios o el Señor decreta esos juicios también por amor a nosotros, para bien de nosotros. Y eso lo entendió David, que es una forma de amonestación de Dios también los juicios. Y a él le llegaron a ser muy deseables y muy dulces como la miel. Y los atesoraba o los guardaba, porque dice hay gran recompensa. Entonces, bueno, ese es como la cuarta división de la ley de Dios, que son los juicios del Señor. A mí me queda pensando cuando dice que los juicios del Señor son verdaderos, todos ellos son justos. Y dice, deseables más que el oro. Sí, más que mucho oro fino. ¿Ustedes por qué creen que son deseables esos juicios? Porque es cuando el Señor hace su justicia, vemos la justicia que hace Él en todas sus cosas y nos hace ver el otro lado de lo que está sucediendo, de lo que está sucediendo malo y nos hace ver que, pues, que eso está mal hecho. Entonces, por eso Él muestra su justicia ahí. O sea, yo te entiendo que, voy a ponerte un ejemplo, para uno poder entender. O sea que, llamémoslo así, tú estás pasando por una persecución, una situación difícil, y el Señor viene y hace justicia, y tú ves eso muy agradable a tus ojos y a tu corazón. Pues yo lo estaba viendo era cuando, pues como de pronto a nivel del mundo, que de pronto Él viene a hacer la justicia y de todo lo que está sucediendo. Entonces, yo lo veía así, no lo había puesto a mí, Personal. personal. Sí, sí, pero sí hay que ponerlo personal, de verdad, sí, no había caído en cuenta, porque también, pero también el Señor nos puede hacer ver que como el otro lado de lo que estamos viendo, el por qué yo estoy sufriendo aquello, a dónde me lleva el Señor, ¿sí? Porque recordemos que todo lo incómodo, lo feo que nos pase, pues siempre es para hacernos ver que estamos en un error y que mejor sería tal cosa, o estamos en eso porque estamos en un camino equivocado. También lo podemos, ¿sí? Sí, Sí. como usted dice, sí, no interesa que así sea doloroso. O sea, a pesar de que a veces vemos, pero todas las cosas actúan para bien para con sus hijos, ¿no? O sea, a veces... Sí, sí, Pero en cierta manera uno siente como agrado, llamémoslo,
porque el Señor está haciendo justicia en un caso que quizás he venido orando mucho tiempo. No sé, ahí Jessy levantó una mano. Sí, es que, bueno, quiero dar como dos ejemplos. Uno es como en uno, ¿no? Porque hablábamos hace muchos sábados, tú a veces nombrabas las consecuencias, o sea, hay consecuencias. Y uno puede estar en la limpieza con el Señor y Él lo limpia a uno, Él perdona y sigue haciendo la obra en uno, pero a veces hay también consecuencias, ¿no? Entonces, pues uno es justo, o sea, se lo merece, uno se merecía incluso la muerte, ¿no? Pero me hizo acordar, meditando en tu pregunta, a David. Cuando se le murió el hijo, él estaba en silicio, él estaba mal, pero más por lo que le había hecho al Señor tan terrible. Cuando se muere el hijo, yo me acuerdo que él descansó, él se bañó, se cambió, bueno, más o menos así lo explica, creo que el Espíritu de Profecía de la Biblia también, y él descansó y se puso feliz y pues nadie se esperaba que se pusiera feliz porque se murió el hijo, pero es que estaba feliz porque era lo que estaba esperando, la decisión del Señor también y del perdón, de que ya estaba bien con el Señor y listo ya. Entonces, pues me llevó a meditar esa parte de David, que me parece interesante pues uno a veces también lo vive, ¿no? O sea, Jessy, que podríamos decir que ese ejemplo que tú pones ahí, podríamos decir que ahí responde más o menos a continuar aquí en el versículo 10 que dice, más dulce que la miel y que al destilar del panal. O sea, que eso fue la experiencia de David en este momento. Sí, 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 porque él se sintió, o sea, lo único que hizo fue ya pararse de silicio, bañarse y estaba feliz, porque como que ya había cerrado ese ciclo, o sea, como que ya O fue sea, él perdonado. aceptó Ujú. consecuencia de su pecado. Exacto, la decisión del Señor, él aceptó, sí, claro, las consecuencias. Y Ujú. ya no, él no hizo más excusa, que es que uno se excusa cuando Dios le Sí, muestra algo. Y ya David dijo, esto era, o sea, yo tengo que asumirlo, no puedo pelear más con Dios, contra Dios, es la consecuencia de mis actos. Porque cuando tú tienes un pecado o tienes algo que no has superado, siempre, siempre nuestra conducta inmediata es buscar un culpable. O es Satanás, o es mi familia, o, o el pastor, o los líderes, pero yo no aparezco. y como dice en el 11, uno es amonestado por ellos. Ahí Es, dice, además tu siervo es amonestado en guardarlos hay recompensa, o sea, en aceptar y en pues darle la honra y la gloria al Señor porque eso pasó, no por más doloroso que sea, uno entiende. entonces, ¿qué sucede ahí? Cuando yo ya acepto que esa es la consecuencia que yo me merezco por mis decisiones, en ese momento, a su vez, porque todo es perfecto, soy amonestado. ¿Para qué soy amonestado? Para guardarlos. ¿Para cuándo? Para un futuro, para lo que venga de aquí en adelante. Lamentablemente podría decir que ahí David fue inteligente, mas no fue sabio. ¿Aprendió de qué? De sus errores. ¿Ves? Y por eso la palabra habla que Salomón fue sabio. Obvio que después se desvió, pero le dio una sabiduría a Dios impresionante. Entonces, también los juicios del Señor son tan, llamémoslo como la miel, deseables, son justos, porque hermanos, estamos mirando una cara de la moneda, que es cuando yo veo que esa persona me está atacando, esa persona me está persiguiendo, esa persona ha hecho daño a mi familia, esa persona me ha, lo que sea, robado, lo que sea. En ese momento yo reclamo que el Señor haga justicia y juicio. Pero la otra cara de la moneda, hermanos, que es la que uno casi nunca piensa, la persona que roba, la persona que mata, la persona que viola, la persona que tiene un pecado que no ha podido y que tiene una lucha, aunque no, ellos ni siquiera la luchan. Estamos hablando de la otra cara, no de los que estamos luchando. Esa cara realmente vive en una agonía, no viven en paz.
Por eso muchas veces el enemigo los lleva inclusive a que ellos se suiciden. Y en cierta manera todos esos juicios son necesarios, así como lo que miramos el juicio global. Dios hace su juicio y la gente que no está apta para ir al cielo no van. ¿Y por qué no van? Por misericordia para con ellos. Porque ellos en el cielo no se sentirían, ¿qué? Felices. Porque su naturaleza, su carácter, llamémoslo así, no fue transformado, su carácter, no tuvo un encuentro con Jesús. Y entonces, cuando todo eso es santo, todo eso es puro, eso choca con una naturaleza no convertida, con un carácter todavía no transformado por el Señor. Gracias. Bueno, vamos a seguir alabando el nombre del Señor con el himno Día en Día. Día en día Cristo está conmigo, me consuela en medio del dolor, pues confiando en su poder eterno, no me afano ni me da temor, sobrepuja todo entendimiento, la perfecta paz del Salvador, en su amor tan grande e infinito, siempre me dará lo que es mejor. Día en día Cristo me acompaña y me brinda dulce comunión. Todos mis cuidados Él los lleva, a Él entrego mi alma y corazón. Por medida del amor supremo, de mi bondadoso y fiel pastor, Él me suple lo que necesito, pues el pan de vida es mi Señor. Oh Señor, ayúdame este día a vivir de tal manera aquí, que tu nombre esté glorificado, pues anhelo honrarte solo a ti. Con la diestra de tu gran justicia, me sustentas en la turbación. Tus promesas son sostén y guía, siempre en ellas hay consolación. Bien, seguimos entonces con la última porción del Salmo 19. Verso 12, 13 y 14 dice lo siguiente. ¿Quién puede discernir sus propios errores? Absuélveme de los que me son ocultos. Guarda también a tu siervo de pecados de soberbia, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y seré absuelto de gran transgresión. Sean gratas las palabras de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Señor, roca mía y redentor mío.
Bueno, este versículo es impresionante, ¿no? El 12. Hay dos tipos de errores, los que somos conscientes y los que son ocultos. Pero hay un problema. De los que somos conscientes, no los discernimos a profundidad, a cabalidad, como los discierne el Señor. Y los que son ocultos, pues ni siquiera los conocemos. Entonces pienso que debemos clamar al Señor para que eso sea una realidad en nuestra vida, porque solamente así seremos íntegros, como dice acá el Salmo de David. Podremos estar delante del Señor y morar en medio del fuego consumidor. ¿Qué entiendes por discernir errores propios? Yo lo veo como ese colirio que el Señor da para uno saber de dónde viene, ¿no? Porque como tú decías, que dabas un ejemplo de que no es solo dejar de decir mentiras, porque esas son justicias propias, ¿no? Es que yo le diga, Señor, pero yo, ¿por qué soy tan mentiroso? ¿De dónde viene eso? ¿De dónde arrancó? ¿Quién me enseñó? ¿Cómo se gestó ese hábito en mí, en mi infancia? ¿En qué momento? Y ahí en esa introspección que uno hace, pues ya el Señor le va mostrando la razón, el por qué, y eso es clave, porque si no, yo no puedo recibir perdón de algo que yo no sé, en la profundidad del asunto, o al nivel que el Señor necesita para poderme limpiar. Entonces, más bien el resultado de dejar de mentir es cuando hago todo ese proceso con el Señor y realmente es que ya no está en mí el decir mentiras y así con los demás pecados, ¿no? Sí. Una pregunta, y por ejemplo, también ese pecado también puede ser un pecado que viene de nuestros antepasados de generación en generación. ¿Cuál? ¿El de mentir? Sí, el de mentir. Puede ser que lo aprendiste en tu familia. Puede ser que hubo alguien, llamémoslo así, que te enseñó. Es que aparte que el enemigo pues es el que enseña, pero él usa personas, ¿no? Y casi siempre uno aprende de cosas de nuestra familia, de su papá, de la mamá, así somos nosotros. Entonces, digamos, a veces cuando uno es contestón, de mal genio, o sea, ¿de dónde viene eso? Pues la mamá de uno por lo general vio las reacciones, vio todo y empieza uno a copiar, porque pues eso es lo que hace uno, ¿no? Pero eso realmente cada uno en esa relación con el Señor le va a ir mostrando a cada uno de dónde partió eso. Es como el ejemplo de la vanidad. Digamos, a veces uno dice, no, yo no soy vanidosa, no, yo estoy bien, o sea, lo necesario, yo me preocupo en esto, pero a veces el Señor empieza a mostrarle cosas de dónde, que tú si eres vanidosa, de dónde procede esa vanidad, y a veces el Señor dice, vean, esas vanidades tuyas proceden de inseguridades tuyas, de complejos tuyos, de lo mal que te hicieron sentir en tu infancia por este defecto, por aquel cosa. Y así mismo sucede con lo de la mentira, porque yo miento. ¿Por qué? ¿De dónde procede esto? ¿Realmente de dónde viene? Entonces ahí es donde el Señor, tú empiezas en la oración diaria, Señor, me gustaría saber, me gustaría que me mostrara, ¿sí? Porque el Señor desea limpiarte de eso, pero antes de limpiarte, el proceso es mostrarte. Acuérdese que el médico, ¿qué hace cuando usted llega a un médico del mundo? Imagínese cuánto más el médico de los médicos. Siempre va y miran, claro que hoy en día ya no lo hacen, pero aquellos médicos miraban de dónde venía esa enfermedad, la causa, qué era lo que ¿sí? provocaba esa consecuencia de que tú mintieras, o que tú fueras vanidosa, o que tú fornicaras, o sea, eso somos nosotros. Entonces, el médico de los médicos va ya al problema. Y entonces el médico de los médicos le dice a uno, venga y miramos un poco el pasado. Y resulta que esto viene de allá. Y entonces cuando uno se da cuenta, sí, son inseguridades, son miedos, de pronto la mentira, quizás encontraste un mecanismo de protección porque quizás te atacaban tan duro o lo que sea. O sea, eso es algo que solo Dios en la intimidad de cada uno de nosotros nos lo puede ir mostrando.
Yo estaba recordando, me fijé también en esa palabra discernir, en la parte de cernir, ¿no? Como cuando uno cuela algo. Entonces, cuando uno le pide al Señor, es precisamente porque uno no percibe con claridad, uno no ve, no diferencia ese pecado. Entonces, el Señor lo que hace es con el colador quitar y ahí sí mostrarte y que tú percibas con claridad, pues, esos errores, ¿no? Esos pecados. Bueno, yo sí quiero darles como, pues, de lo que yo he experimentado en mi vida. Hermanos, a veces cuando Dios le muestra a uno las condiciones, que uno de pronto es mentiroso, que uno es de mal genio, que uno es esto, o sea, tantas cosas, y que uno de pronto en la vida ha fornicado, a veces uno dice, no, pero yo no me he acostado con cualquiera, no, pero en la mente tú has fornicado también, entonces son muchas cosas. Entonces a veces el Señor le muestra a uno, oye, tú eres una mentirosa, tal cosa, mira que cada vez que te confrontan, tú reaccionas en defensa y ¡pum! Llega la mentira o lo que sea, o desvías y entonces tú ya no lo que mientes, pero tienes la particularidad de desviar el tema y no contestas. Todo eso son como mecanismos de defensas. Entonces el Señor, llamémoslo así, cuando el Señor te dice, oye, tú tienes este problema, entonces nosotros solemos decir, ay, sí, Señor, yo soy mentirosa, ay, sí, Señor, yo he fornicado, yo he hecho esto, bueno, ya, Señor, perdóneme, y yo sigo la vida como si nada. Pero cuando el Señor aquí dice en la palabra, ¿quién puede discernir sus propios errores? Es una invitación que el Señor nos está haciendo, hermanos, que pasemos tiempo con Él, no con 10 pecados, porque nosotros no podemos llevarlos todos, con uno solo. Y pasemos tiempo, días, meses, si es necesario. Yo a veces cuando el Señor me muestra algo, hermano, yo lo estoy hablando de experiencia personal, yo, el Cid, yo me vuelvo cansona. Y yo a veces le digo al Señor, yo sé que yo soy cansona, Señor, pero tú dices que tú no te cansas. Pero yo sí quiero entender de la profundidad de este problema que yo tengo, de dónde procede. Y yo puedo estar comprando cosas, puedo estar haciendo cosas y cada momento estoy preguntando, me acuesto. A veces llega el momento donde yo casi, si me levanto a la madrugada 2, 3 veces, voy otra vez a eso. Y es poder entender para que el Señor pueda como darme esa luz y poder clamar y decirle, porque a la final uno dice, Señor, ayúdame porque yo no puedo. Y sí, tienes razón, tengo que llegar como David, asumir que sí, ese es mi problema. Y decirle, necesito tanta ayuda, todo esto que te he dicho son excusas y excusas y excusas, y que a los ojos humanos son razonables. Pero literalmente estoy impidiendo que tú puedas entrar a trabajar en mi vida. Entonces, nosotros la verdad no pasamos mucho tiempo con un solo de los pecados o defectos de carácter, algo que tengamos que hace rato venimos cayendo. ¿Cuánto tiempo pasas a los pies de Cristo? ¿Cuánto tiempo, días, un día, noches? Acuérdese la historia de Jacob, acuérdese la historia de Job. Esos son los ejemplos que nos han dejado. Y hay más. Pero cuánto tú luchas con el Señor para poder entender tu condición, de dónde procede. Y que el Señor entre ya por fin a limpiarte desde el fondo de tu corazón. Y ahí es donde dice la promesa que aquellas cosas que te gustaban ya te dejarán de gustar y empezarán a gustarte unas nuevas. Y entonces vuelvo al cuento de la mentira. Y si tú mentías porque era un mecanismo de defensa por miedos, ya tú no tendrás miedo, ya tú no tendrás necesidad de defenderte, ya tú dices, pase lo que pase, esto está sucediendo y punto. Dios es mi ayudador, Dios es mi defensor. Y así, pero ¿quién hace transformar toda esta mente? El Señor. Gracias. Amén. ¿Alguien más? Si no, vamos entonces a empezar. Nos queda poco tiempo. Literalmente no pensábamos que fuéramos a demorarnos tanto con este salmo.
pero es necesario, ¿no? O sea, cuando Dios pone el dedito en algo, debemos escucharlo. Es Él el que está dirigiendo el programa, no ninguno de nosotros. Bueno, vamos a continuar porque vamos a hacer un recuento muy rápido. ¿Por qué nosotros llegamos a Job? Y hoy tiene un título que no alcanzamos sino hacer una introducción. Y si puede, Tommy, a recordarnos el título de la sección de hoy, que de ahí arranca un subtítulo literalmente, porque nosotros veníamos leyendo palabras de vida del gran maestro y seguiremos en eso, sino que se abrió un corchete y el Señor nos ha mostrado para que muchas cosas, para que cuando podamos volver a leer y retomar nuevamente este libro, pues podamos leerlo más fácilmente de qué es lo que la hermana Helen White nos está hablando en cada pasaje, en cada libro, en cada párrafo. Entonces, eso es lo que estamos haciendo. Entonces, Tommy nos va a volver a repetir el título que lleva esa sección que va a tomar de aquí en adelante. Nacer de nuevo y cómo romper cadenas espirituales. Nacer de nuevo y cómo romper cadenas espirituales. Hemos sabido y de lo que yo les decía, casi todo este año hemos hablado lo que es nacer de nuevo, la regeneración. Pero ahorita hay un ingrediente muy importante. Este ingrediente tiene que ver con qué es pecado. Todo eso se deriva a muchas cosas. ¿Cuál es nuestra naturaleza? ¿Qué fue la naturaleza que cayó literalmente? Y vamos a empezar a entender qué es perfección. ¿Cuál es la perfección que Dios realmente habla en la Biblia cuando dice sed perfectos como vuestro Padre de los cielos es perfecto? ¿A qué se refiere realmente en esa perfección? Pero para todo este tiempo hay un ingrediente muy importante del por qué nosotros realmente no hemos podido nacer de nuevo. Y por qué tuvimos que llegar a ejemplos como a Job, como a Jacob, y ahora que tiene que ver con la última generación de los 144,000, que es lo que el Señor nos lleva. Ahora vamos a mirar qué hay en esta última generación que llamemos espiritualmente la más degradada, somos nosotros, y cuáles son esas ataduras, cuáles son esas cadenas que ha impedido que Jesús pueda entrar y cenar con nosotros y podamos nosotros abrirles esas puertas con la ayuda del Señor Jesucristo, romper las cadenas. Entonces, para eso vamos a poner un himno antes de iniciar, que ese ya lo habíamos puesto, y vamos a volver a retomar nuevamente rapidito lo que habíamos estudiado. Llegamos a Job y luego vamos a mirar como 10 aspectos, vamos a nombrarlos para que si ustedes quieren lo graban, lo escriben en su cuadernito, un lapicito. Ustedes toda la semana de pronto puedan preguntarle al Señor, oye Señor, ¿yo qué tengo de todo esto? ¿Qué cadena yo vengo arrastrando que quizás pude heredar, que quizás la aprendí y que deseo romper en el nombre de Jesucristo porque yo quiero que nacer de nuevo? Vamos a poner el himno. Un hombre llegóse de noche a Jesús, buscando la senda de vida y luz. Mas Cristo le dijo, si a Dios quieres ver, tendrás que renacer. Tendrás que renacer. Tendrás que
si tú no deseas el cielo perder, tendrás que renacer. Tendrás que renacer. Tendrás que renacer. Desierto, desierto, te digo a ti, tendrás que renacer. Hay quienes Jesús ha de resucitar, los cuales querrás aquel día encontrar, pues este mensaje hoy debes creer. Tendrás que renacer. Tendrás que renacer. Tendrás que renacer. Desierto, desierto, te digo a ti, tendrás que renacer. ¿Cómo es esto posible? Aún siendo nosotros ya ahora viejos, volver a nacer, volver a renacer. Pues para Dios no hay nada imposible, hermanos. Entonces vamos a continuar con palabras de vida del Gran Maestro, que fue donde quedamos. ¿Y por qué el enemigo, llamémoslo así literalmente, está interesado en que su pueblo del Señor no renazca, no nazca de nuevo? ¿Por qué tiene ataduras en nuestra vida, ataduras espirituales? ¿Por qué esas ataduras espirituales están ahí para no liberarnos del pecado? Y es como Dios desea romper estas ataduras, hermanos, para liberarnos de este pecado. Cada quien piense en lo que tiene. No piensen en 10, piensen en uno solo. Dile, Señor, dígame uno en el cual mi Señor desee que vamos a empezar a trabajar. En el cual yo quiero que tú vengas y me libertes, me des la liberación. Si el Señor te da la facultad, porque es la facultad que Dios le da a uno, de poder mostrarle 2 o 3, es porque tú lo puedes llevar. Pero si no, Dios te mostrará uno solo y con ese solo el Señor va a trabajar. Y ahí es donde el Señor desea que realmente podamos nacer, ¿qué? De nuevo. Pero vamos a mirar antes de continuar. Yo voy a dejar de compartir y Jessy nos tiene algo muy bonito, que tiene que ver con el nacimiento físico de uno. Cuando las mamás empiezan a tener ese proceso de parto, y hoy en día vemos 2 partos, parto natural y parto de cesárea. ¿Qué tiene que ver y qué sucede durante ese proceso de ese parto? Que realmente es cuando la criatura empieza a nacer, llega a la vida de este mundo. ¿Y qué tiene que ver con nosotros? Entonces vamos a darle, es muy cortico, ¿cierto, Jessy? Sí, muestro los 2, ¿cierto? Sí, pues son Ok, muy corticos, sí. listo. Ujú. Vimos 2 partos. ¿El primer parto cuál es, Jessy? El primer parto era natural y este último es cesárea. Las que han sido mamadas, ¿cuál es la diferencia o que hemos escuchado? ¿Podemos participar? Pues dicen que, bueno, mi parto fue por cesárea, pero dicen que el parto natural es muy diferente porque se siente el dolor
o sea, del dolor de concebir un hijo, y que pues que ese amor es más grande que el amor de cuando uno tiene sus hijos por cesárea. Pero yo digo que debe ser igual el amor y el dolor, o sea, porque uno en un quirófano arriesga mucho la vida, porque es una sala de cirugía, uno no sabe si va, digamos, si va a volver de esa cirugía, si va a estar con su hijo, si no va a estar, o cualquiera de los dos va a faltar. Y que llegue a faltar uno, digamos, del bebé, pues a uno también le da duro. Entonces yo no me explico que hay gente que dice que no, que el parto por natural es más sufrimiento y más amor. Yo que es igual porque es lo que uno lleva a un bebé 9 meses en su pancita. O sea, digo, es igual, o sea, el dolor y todo es igual, porque pues la cicatrización, después todo eso es doloroso, ¿sí? Y de igual estamos concibiendo una vida, estamos trayendo una vida más a este mundo, digo yo, ¿no? Ok, ¿alguien? Bueno, según mi experiencia, el parto natural, como yo tuve a mis hijos, los 2 hijos que tengo son natural, se experimenta dolor, claro, porque el cuerpo, ¿sí?, se resiente y a la vez le da a uno alegría al ver de que ese hijito está saliendo de su propio cuerpo, ¿sí? Entonces, por eso es que uno siente esa conmoción en el corazón y en la mente, ¿sí? He escuchado en los otros partos, cuando ya es cesárea, amigas que me dicen que pues no se siente esa misma conmoción de que salió de su propio cuerpo ese bebé y que no se siente el dolor, ¿sí? Como, como el dolor, digamos, el parto natural. Que lo que es referente ya, digamos, a cuando le cierran en la cesárea, ¿no? Le cogen puntos, pues que ya, digamos, el dolor ya es normal porque pues su cuerpo está cosido, digámoslo así, o lo han, lo, ha- lo han, no me acuerdo la palabra técnica, pero que no es tan doloroso. Eso me han comentado varias amigas, que no es tan doloroso como realmente es un parto natural. Pues ahí sí, no sé, pero su amiga se equivocó porque en mi caso yo sentí los dolores hasta lo último. Y no tanto esto, sino que esto uno queda 15 días con su dolor, porque son 7 capas de piel que se están cosiendo, aparte de la que le hacen la externa. Y no tanto eso, porque hay otras, y es más, ahí me han dicho las de parto natural, que es 1000 veces el parto natural, porque sí hay algunas que las rasgan, pero da igual que esos son como 4 o 5 días el ardor y ya no es más. En cambio, las de cesárea sí es más doloroso porque uno no se puede parar de la cama bien, ni enderezarse, o sea, eso es terrible, pero igual uno espera con sus hijos con mucho amor, sea el parto, cualquiera de los dos partos, pero uno espera a sus hijos con amor. Yo digo que es más la emoción de uno. Bueno, aquí hay dos cosas, para que nadie está desmeritando el que tiene el parto por cesárea, que el que lo tiene. Es la experiencia. Hay que entender algo, Viviana, y tú no tuviste esa experiencia de tenerlo natural. Está hablando la experiencia de Lucy, que lo tuvo natural. En cuanto al dolor, es otra cosa diferente. Estamos hablando del nacimiento natural. Hay que tener claro algo. Yo sí en eso me freno acá, aunque no he sido mamá. Es terrible, o sea, me parece todo eso, inclusive viendo los videos que Jessie me alcanzó a mandar, me pareció terrible todo eso, yo quedé hasta conmocionada.
pero si Dios lo dejó natural es porque hay algo de una conexión espiritual dentro del útero y todo lo que sale en esa parte con el hijo. Inclusive dentro de lo que dice la ciencia, dice que los niños que inclusive nacen por la parte natural, muchas de esas bacterias que tiene, llamemos que el Señor las dejó dentro del cuerpo, son necesarias para el niño. Nadie está desmeritando ni el dolor es en todos los aspectos, me pareció terribilísimo, no lo he vivido, pero cuando Dios deja algo, lo deja sabio, es por algo, que si por el pecado, por la situación, ya alguien no puede tenerlo natural, no estamos desmeritando el que una persona lo tenga por cesárea. Pero sí suceden cosas. Jessie también nos va a dar un aporte de lo que ya ha escuchado, porque pues la ciencia también nos habla. Dios nos habla a través de la ciencia. Sí, sí, hermanas, es muy interesante el tema de los partos, a mí me gusta mucho y me parece increíble porque una cosa es el trabajo de parto y otra cosa es el alumbramiento, ¿no? Entonces, el alumbramiento simplemente es cuando está la placenta fuera del cuerpo y es casi la última etapa del parto antes de que bien sea por cesárea o hay veces por parto natural sale la placenta entera y se rompe, ahí ya es la última parte, ¿no? Ya cuando el feto es expulsado. Y es muy interesante porque es que cada caso es tan diferente, cada experiencia es tan diferente. A veces son súper rápidos, con dolor o sin dolor, a veces son súper 15 horas más, 24, con unos dolores tremendos. Y a última hora pasó algo y tocó cesárea, entonces sufrió todo lo que sufre alguien de parto natural. Los últimos 5 minutos lo tocó cesárea. Entonces lo que decía Alcira es muy interesante porque eso yo lo he visto muchísimo. Es esa etapa del alumbramiento cuando es por parto natural. Todas esas bacterias sirven mucho para la salud. Y ese trabajo, lo que pasa es que hay doble trabajo. La mamá sí, la mamá está haciendo un trabajo, pero cuando es parto natural, el niño se hace más fuerte en muchos aspectos de su vida porque el niño tiene que hacer un trabajo grande para salir de allá. O sea, él también, yo Sí, vi una vez un documental que él hace un trabajo bastante grande y por eso hay veces incluso salen y no tienen ni ganas de llorar porque están cansados, casi el mismo nivel de la madre, porque el trabajo es grandísimo el que hacen. Entonces, y claro, pues ya es independiente la experiencia cuando es por cesárea, yo he visto, claro, o sea, es terrible, pero es tan grande el amor que los dolores se aguantan por 15 días y claro, es bien complejo, pero definitivamente son experiencias distintas y el trabajo que hace, que se le permite hacer al bebé cuando se tiene el privilegio de parto natural, que es lo que más se pide, pues es hermoso y lastimosamente yo me he dado cuenta que hoy en día se está apoyando mucho el parto humanizado porque el enemigo por ahí también ha atacado y en las clínicas han hecho muchas violencias precisamente para que a las mujeres les dé miedo y pidan y programen una cesárea. Entonces, pero definitivamente pues es una experiencia muy hermosa, pero sobre todo para el bebé, en lo que le ayuda a la fortaleza, que salga un bebé fuerte en muchos aspectos, porque desde el principio luchó para poder salir. Bueno, Eso. vamos a sintetizar. Yo creo que ya no me alcanza mucho porque llega el momento de agradecimiento y oración. Pero hermanos, meditemos algo, porque yo sé que las mamás hablaron acá, hablaron bajo su óptica de experiencia, parto natural, parto por cesárea. Cada quien habló de que le dolió, de que no le dolió, de que eso es mejor, la ciencia quien dice, y lo que dice Dios y el por qué Dios lo dejó natural. Por el pecado, pues no se puede dar, llamémoslo, tan natural y hay algunas mujeres que lo tienen que hacer por cesárea y el peor de los escenarios, porque una cosa es que le toque la cesárea, otra cosa que es lo que está hablando Jessie, que los médicos ya están induciendo a que esto se dé, porque sí hay una conexión y esa misma conexión como cuando la mamá tiene que amamantar el niño, cuando no amamanta el niño no hay esa conexión, todavía falta esa conexión. Y hermanos, y en todo esto, ¿por qué falta esa conexión y qué tiene que ver con mi nacimiento espiritual esto?
¿Y cuál es esa conexión con el Señor Jesús, con la mamá? Porque es que ahorita hablamos fue bajo la experiencia de la mamá, pero nos tenemos que ubicar es en el niño. El niño vivió 9 mesecitos o 7 mesecitos o los mesecitos que Dios le concedió dentro de esa casita, esa barriguita. Ese era su hogar. Eso fue lo que él cuando va, digamos, ese milagro de la vida y va empezando a transformarse y él empieza a sentir, a comer a través del ombligo de la mamá, todo empieza esa maravilla de vida dentro del vientre. Ese niño empieza a vivir dentro de ahí, empieza a tener una experiencia y empieza a tenerla clara que esa es su casa. Ese es su hogar, eso es lo que él ha conocido hasta ese momento. Y la experiencia de cada bebé es diferente. ¿Por qué? Por la mamá. Hay mamás que no desean ese niño y el niño lo siente. Hay mamás que desde el comienzo desearon ese bebé junto con el esposo y ese niño fue planeado y el niño lo siente. Porque el niño, metámonos algo en la cabeza, esa es su casita. Eso es lo que él conoce. ¿Qué tiene que ver conmigo? Pues la barriguita, la casita, es esta tierra. Ese bebé eres tú y yo. Ese bebé creció hasta que llegó la hora de salir para nacer. Y yo, este es el mundo que yo conozco. Pero cuando yo conozco a Jesús, yo debo nacer de nuevo. Como ese bebé que al salir nace. Y es necesario que eso suceda. Pero sucede algo particular entre el bebé y lo que me pasa a mí o lo que te pasa a ti. El bebé está cómodo, independiente de los tratos, de lo que él escuche, del rechazo, de todo lo que el niño está viviendo dentro del vientre. Pues que ese es el mundo que él conoce. Él no conoce otra cosa. Y como no conoce otra cosa, él lo ve normal y natural. Cuando nosotros no hemos conocido a Cristo, nuestras prácticas normales de pecado heredadas, practicadas, de carácter, pues es normal porque yo no conozco otra cosa. Y lo que es peor, cuando el niño debe nacer, muchas veces ellos no quieren salir de ese confort. Muchos se enredan en el cordón umbilical, muchos nos enredamos en nuestros pecados y en nuestras condiciones, pero de ahí no queremos salir. Ustedes se han puesto a pensar por qué, a pesar de lo duro, porque para algunos salen tan rápido y lloran inmediatamente, otros es una lucha para que puedan salir. Y cuando llegan tienen que darle una palmadita para que el niño pueda reaccionar, otros vienen envueltos en el cordón, vienen atados y por poco y se mueren, estando en vida. Esa es nuestra condición espiritual, hermanos. Y cuando yo estoy acomodado en mis pecados, en mi condición de vida, pues yo no quiero que nadie me desacomode. Porque resulta que cuando yo encuentro a Jesús, no hay nada bueno en mí. Y todo eso hay que desajustarlo para volverlo a acomodar. ¿Pero quién hace eso? Jesús. Pero resulta que ahí hay un trabajo en mí, como el bebé, el trabajo de salir. Para algunos es más fácil poder abandonar cosas. Para otros no es tan fácil. Para lo que para mí fue tan difícil abandonar, para de pronto alguno de ustedes fue fácil. Pero así al revés. Y a veces el niño no quiere salir, como nos sucede a nosotros.
No queremos caminar más con Cristo, ahondar más con Cristo, porque requiere sacrificio. Y yo estoy en un confort y yo de ahí no quiero salir. Y cuando el Señor viene y me muestra otra cosa, me molesta. ¿Otra vez? ¿Otra cosa? Y el niño llora. Y nos sucede a nosotros cuando el Señor nos muestra nuestra condición. Lloramos. El niño llora cuando por fin salió y nació. Y eso es un proceso, porque de ahí para adelante hay que cortar el cordón, hay que limpiarlo. Eso es un proceso. Y nosotros también lloramos. Lloramos cuando el Señor nos muestra nuestra condición. Y lloramos y nos asustamos de vernos a nosotros mismos, de lo que somos y de lo que pudimos haber llegado si el Señor no aparece en nuestra vida a frenarnos. Y el niño llora porque se está enfrentando a algo nuevo. Y todo lo nuevo produce temor. Muchos se quedan en la mitad, no nacen y murieron. Otros son unos guerreritos, a pesar de que vienen con ataduras desde el vientre y que quizás sus vidas dentro del vientre no fue tan hermosa, tan deseable, aún la luchan para salir y nacer. Hoy el Señor nos está haciendo este paralelo es porque nosotros venimos con esas ataduras, con esos cordones umbilicales, heredados, aprendidos, enseñados desde el vientre, y que el enemigo sabe que si nos tiene atados con esas cadenas, no vamos a poder nacer de nuevo, no vamos a poder ser liberados de nuestro pecado. Cada uno piensa en su pecado, y si tiene 3, dile: Señor, ¿puedo llevar los 3? No sé, eso es cada quien con el Señor. Y el Señor desea lo que sucede, quitarles ese cordón, limpiarnos, como sucede cuando se los ponen en el pecho a la mamá, ir al regazo de Jesús. Ser consolados por lo que somos, por el miedo que tenemos a vivir esta experiencia con Jesús, porque estamos cansados de esa lucha de salir de esa barriguita, de esa casa, y que nos molesta que el Señor nos vuelva y nos muestre otra cosa más, y uno dice: ¿hasta cuándo? Pero cuando el bebé lo entregan en el regazo de la mamá, el bebé se calma. Y eso es lo que Satanás no quiere, que nosotros lleguemos al regazo de Cristo, donde nos da paz, nos da gozo, nos da la certeza de la victoria en Cristo Jesús. Es así como vamos a empezar hoy a partir de hoy la sección esta, que tiene que ver con nacer de nuevo y las ataduras. Y esto no es algo que salió, no, esto viene encadenado de lo que empezamos a leer del libro, se me olvidó ahorita el nombre, de Palabras de vida. vida del gran maestro. De ahí venimos, y lo que es renacer y nacer de nuevo. Hoy el Señor me dio una enseñanza referente a eso, a lo del bebé. Y es lo que está sucediendo en nuestra vida. Y muchas veces nosotros nos hemos estancado espiritualmente y podemos tener todo el conocimiento de profecía. Y nos podemos saber la Biblia al derecho y al revés y citarla. Pero espiritualmente, interiormente no pasa nada. Hace rato viene usted y yo, venimos en un estancamiento espiritual. Venimos patinando, pero no hemos entendido qué pasó, qué he heredado,
¿Qué he aprendido? ¿Y por qué le temo realmente a nacer de nuevo? ¿Por qué me cuesta abandonar ese pecado? ¿Qué atadura es más grande que yo que no me puedo desatar? Y hoy es la invitación del Señor donde Él desea romper toda cadena, toda inmundicia. Voy a solamente a buscar este versículo de Gálatas, lo coloco, lo vamos a leer y le damos paso al momento de agradecimiento, oración y continuaremos la próxima semana. Estaba recordando algo, Elcira, qué pena, de lo Tranquilo. que tú estabas hablando, meditando. Impresionante ese paralelo, porque una de las mejores cosas que puede pasar en un parto es que apenas salga, incluso sin cortarle el cordón umbilical, que es lo que las matronas hoy en día están haciendo mucho en Europa, vaya directo a la mamá por 1 hora mínimo. Y se arma un vínculo y en todos los aspectos de la vida, no solo físicas, sino mentales, eso es increíble en el bebé. Y meditando en lo que tú estabas diciendo, es precisamente lo que también quiere el Señor, no apenas uno salga, ir a los pies y quedarse tanto tiempo, que ahí es donde se crea esa conexión, ese vínculo que cambia todo aspecto de la vida, ¿no? Es impresionante. Eso quería comentar. Gracias, Jessie. Hay algo que he aprendido con el Señor, que a veces lo miramos tan superfluo, tan ligero, cuando vemos a mujeres que quizás más ahora, que quieren abortar. Y el Señor me enseñó que muchas de esas muchachas jóvenes que han abortado o quieren abortar, es que ellas no fueron deseadas en el vientre. Es que ellas inclusive fueron rechazadas y quisieron sus propias madres en su momento abortarlas. Y ahí hay una cadena que si no se pudo dar en ese momento de abortarlas a ellas, el enemigo tiene esa cadena, hay esa puerta. Desea que la siguiente generación lo lleve a cabo para traer maldición. Y lo maravilloso que el Señor me muestra, aunque fue doloroso, es como un bebé, Dios mío, es impresionante el milagro de ese bebé, o sea, cómo se va formando, cómo va sintiendo, cómo va escuchando, cómo desde el vientre empiezan a ser mutilados muchos de sus emociones, de sus sentimientos, empiezan a ser agredidos dentro del vientre. Y muchas cosas que tú tienes y que yo tengo son consecuencias de eso. Y lo bonito es cuando uno llega a los pies de Cristo y Él te muestra, es doloroso, es muy doloroso, pero luego el Señor, después de ese dolor, tú puedes pasar ese día llorando, pero luego el Señor te reconforta, te llena de paz, porque Él te dice, yo te amo, y por eso tú estás aquí. Y por eso Cristo vino y murió por nosotros, porque nos ama. Porque el anhelo del Señor es que nazcamos de nuevo. Ese es el gran milagro, que aun siendo nosotros ya así adultos, viejos, el Señor desea, jóvenes, desea que nazcamos de nuevo. Y por eso en Gálatas 5:1 dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo, ¿qué? Libres. Y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Y son 10 pasos. Si ustedes me permiten, vamos a leer los 10 pasos, pero después haremos una introducción para poder que... espera un momentico, yo ya dejo de compartir, lo miro bien para buscarlo y pasarlo de una vez, ¿listo? Si alguien desea ir aportando algo, bienvenido. Bueno, voy a compartir estos 10 pasos.
¿Cómo romper cadenas espirituales? Son 10 fases que realmente a veces tenemos. Cadenas espirituales que atan al pasado. También la falta de perdón a la gente que nos vive hiriendo sin causa y sin razón. El orgullo. Ahí me faltó una N. La aflicción es un proceso. Ahorita la corrijo. Las adicciones nos esclavizan. ¿Qué adicciones tienes? ¿Qué aflicciones tienes también? El enemigo no quiere que tú te des cuenta y quiere esclavizarnos. Bueno, aquí dice las adicciones nos esclavizan. Rechazo y autoimagen negativa. Todos tenemos, no todos, la mayoría tenemos algún complejo, algo, y ahí se agarra el enemigo. Relaciones sexuales ilícitas, lo que hablábamos de la fornicación, el adulterio y todo, y también mentalmente, porque a veces solo lo tomamos tan serio cuando lo llevamos a cabo, ¿no? Pero no, eso empieza en la mente. Espíritu de muerte. Este espíritu de muerte, solo les doy el adelanto, tiene que ver con lo que le conté, de esos niños que no han sido deseados del vientre y les hubiera gustado abortarlos. Mentiras. Las famosas mentiras, ¿de dónde vienen? Actividades en el ocultismo. Y estas prácticas son esas cadenas espirituales que impiden que nosotros podamos nacer de nuevo, porque esas cadenas están unidas o ligadas con el pecado. Y pues el enemigo lo último que quiere es que tú abandones el pecado y que yo también lo abandone, ¿no? Entonces nos tiene ahí dando vueltas. Y en muchos casos nos tienen totalmente atados, pero el Señor desea romper toda atadura y todo yugo, ¿verdad? Bueno, hermanos, espero que hoy haya sido de ayuda mucho de estas cosas. Yo sé que vamos a empezar. Si quieren, ustedes pueden apuntar esto y vamos a ir mirando. Y quizás cuando leamos todo esto, vamos a decir, uy, pero yo tengo como todo. Uy, yo tengo 5 puntos. Uy, yo... Sí, recuerda que no podemos y no uno. Pero si el Señor te pone 3, tú puedes con 3. ¿Quién te da el poder? El Señor. ¿Para poder qué? Ir avanzando.